Bien, rápidamente. Ay. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestro tema de alimentación enteral. Ahora sí que me pasé 2 minutitos y pues hay que iniciarlo de inmediato. Esté quien esté. De todos modos, aunque tú no estés, ya puedes verlo más adelante. Y pues ya va a quedar grabado. Ya sea que lo veamos aquí o en el canal de YouTube. Cualquiera de las dos, ahí va a estar. Parece que sí, los otros dos se subieron. A ver, déjame lo checo, pero sí tengo yo entendido que sí lo subí. A ver, sí, sí se subieron. Justamente ahí están los dos, ¿sale? Entonces ahí los pueden ver. Pues vamos a darle continuidad, porque si no, pues esto, el tiempo apremia. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Y ahora vamos a pasar hacia el punto de ir conociendo todas aquellas indicaciones de la nutrición parenteral. Otra de ellas es cuando justamente tenemos un paciente con una desnutrición grave, que va a meritar ya sea incrementar la densidad energética, aumentar digamos, iniciar quizás algún suplemento un complemento más bien de alimentación, o quizás en algún momento la colocación de una sonda de alimentación para poder alimentarse. Como tal, por ejemplo, los pacientes con algún trastorno en la alimentación, tipo anorexia, donde pues justamente esta falta, inadecuada percepción de su cuerpo les lleva a dejar de comer, ¿no? Yo creo que ese es otro ámbito de la nutrición, me parece muy bonito. La verdad yo no tengo experiencia en ese tipo de pacientes, yo no los veo porque son muy psicológicos y conmigo me basto para tratarme la psicología, que me cuesta a veces ver todavía la otra parte. También, por ejemplo, en algún paciente con alguna hepatopatía crónica, una atresia de vías biliares, por ejemplo, recuerdo de una pacientita que en alguna vez tuvimos de 1 año de edad, tenía una hepatoesplenomegalia, la cual le afectaba justamente la capacidad gástrica. Y igualmente eran niñas que esa niña no podía comer mucho volumen en cuanto a tiempos de alimentación. Entonces lo que hacíamos es meterle entre las comidas 2 tomas de licuado para poder cubrir su requerimiento energético, ¿sí? Ya se fue como pues se mantuvo. Obviamente ya va a depender mucho del grado de la afectación hepática, pues en algunos casos ya pues ahora sí que se puede curar, y en algunos otros casos no, pues ya va a depender ahí de uno u otro. Y también del paciente con enfermedad renal, creo que también es alguna situación donde tú puedes adecuar este tipo de alimentación a esas características del paciente. Y en algunos casos, por ejemplo, llegamos a hacer alguna dieta licuadita con fórmulas de tipo 1, etapa 1, que si te das cuenta dentro de sus propiedades nutrimentales que tiene una menor carga de proteínas, a diferencia de una leche entera. La leche entera en 100 mililitros tiene, a ver si en 9 tiene 200, en 9 gramos en 240, en 100 ¿cuánto tiene? 3.7. Mira, rápidamente. La leche entera en 100 mililitros tiene 3.7 gramos, a diferencia de las fórmulas etapa 1 tienen 1.2. Más sin embargo también tiene un buen aporte de lípidos que te puede funcionar para ese tipo de pacientes. Entonces lo que tú puedes hacer es adecuar ese tipo de alimentación a esa circunstancia. Quizás por ahí más adelante es un buen ejercicio de una alimentación enteral que les puedo compartir, del cálculo, y ese me parece muy interesante que lo hagamos con alguna fórmula, porque es como nosotros en la etapa pediátrica ajustamos de acuerdo a las fórmulas lácteas. Son no solamente aplicables pues ahora sí que quizás en niños en el primer año de vida, nosotros las ajustamos en etapas posteriores de la vida. Por ejemplo, a partir de 1 año tú las puedes seguir utilizando en adelante de acuerdo a las características del paciente. Hay en el mercado ya algunas gamas de alimentaciones extensamente hidrolizadas o semielementales que te pueden ajustar este tipo de alimentación, pero hay ocasiones que no las tenemos tan disponibles, y pues en base a este tipo de fórmulas tú ya adecuas la alimentación para un niño de 1 año de edad o 5 años, dependiendo de las características que tiene, como mecanismo en algún momento para iniciar la tolerancia enteral, y conforme vaya evolucionando pues ir modificando ese tipo de alimentación a una alimentación lo más normal. Eso es lo que podemos hacer.
Y realmente yo creo que esa ventaja tiene el de conocer esas características de la alimentación para que nosotros podamos adecuar cada uno de esos nutrimentos que tienen ese tipo de fórmulas digamos, a las condiciones clínicas del paciente. Eso es lo importante. Y por lo tanto hay que conocerlos. ¿Qué es lo que tienes disponible en el mercado para que puedas adecuar y mejorar esa condición nutricional en el paciente? Estas son algunas otras de las enfermedades en las cuales vas a considerar este tipo de alimentación. Ahora, ¿en quién no lo vamos a dar? ¿En quién justamente no podemos iniciar este tipo de alimentación? Pues en aquellos pacientes que por su condición clínica no tengan disponible el aparato digestivo, como cuáles, una isquemia gastrointestinal, pues ese es un tejido muerto en el cual este intestino no está funcional y no es posible pasar la alimentación por esta vía porque pues, justamente no va a poder hacer su función adecuada. También casos de enterocolitis necrosante, se suspende la alimentación y obviamente se pasa a una nutrición parenteral, igual el hilo paralítico, el vómito, una peritonitis, una pancreatitis. Ahí en algunos casos va a depender mucho del grado o la valoración del gastro para que nosotros podamos iniciar o no la alimentación enteral. Ahí depende mucho también del trabajo en equipo para poderlo iniciar. También un sangrado de tubo digestivo grave es donde se considera y alguna obstrucción a nivel intestinal. Por ahí en alguna ocasión nos tocó un niño con una obstrucción intestinal por ascaris. Yo dije, oh, eso estuvo intenso. O sea, por todo el lombrices llegó a tapar el aparato digestivo, el tubo digestivo. Y yo, ay, qué intenso. Eso nunca me puedo imaginar, pero pues sucede, ¿no? Y obviamente pues ya entran y reseccionan parte de ese intestino, no sé, ya no recuerdo qué le hayan hecho, pero sí, me acuerdo del caso, sí me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Entonces fue un paciente que ameritó la indicación de una nutrición parenteral porque justo ese aparato digestivo no estaba funcional. Aquí algo muy importante es que siempre le des prioridad a esta vía digestiva. Ya hablamos de todas las ventajas. Cuando nosotros iniciamos nutrición parenteral y no estamos dando ese trofismo intestinal, esa estimulación enteral, todas estas vellosidades intestinales va a haber un aplanamiento de estas vellosidades. Entonces, cuando tú vuelves a reiniciar la alimentación, justamente, pues al menos aquí nada más las podrían ver. Pues sí. Cuando hay ese aplanamiento de vellosidades, justamente pues el contacto de esos alimentos con la superficie de absorción va a estar disminuida y no va a haber forma vas a tener que empezar con pequeños volúmenes para poder cubrir la cantidad de kilocalorías. También justamente cuando estoy con nutrición parenteral, ayer decíamos que esta peristalsis hace que esas bacterias se mantengan en el intestino grueso, pero como no hay ese movimiento peristáltico, justamente hay traslocación bacteriana. Estas bacterias del intestino grueso pueden migrar al intestino delgado y provocar un choque séptico. Y entonces realmente por eso siempre tienes que darle prioridad a la alimentación enteral. Si de pronto por alguna circunstancia que ya se menciona acá no es posible, pues ya tendríamos que pensar en otro tipo. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar la fórmula? Ya que mi paciente tiene esta patología y no puede, ya sea a nivel ingestión, digestión, absorción, metabolismo, tengo que primero conocer qué tipo de niño tengo enfrente, conocer si es un lactante, cuál es su proceso de crecimiento, si es un preescolar, si es un escolar y un adolescente. Incluso también aquí otra etapa que separaríamos sería la parte del prematuro. Tener que identificar cuáles son esas características de este aparato digestivo que tiene en este momento, cuál es esa función de ese aparato digestivo, si está funcionando al 100% o qué adecuaciones por el grupo de edad tendría que hacer para iniciar este tipo de alimentación. También es algo que tenemos que estar considerando. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a iniciar una estimulación enteral en un niño, en un prematuro a un adolescente. Es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, en un prematuro yo iniciaría quizás con leche materna, pero en un adolescente ya no le voy a dar leche materna. Ahí quizás ya le voy a dar una dieta polimérica. Ajá, una polimérica, ya sea una polimérica artesanal, gracias Emilis, o una polimérica
artesanal o una dieta polimérica comercial, una u otra. Y ahí son dos circunstancias muy diferentes. Por eso a esto me refiero. Que tú identifiques cuáles son, vamos a ir viendo quizás algunas fórmulas acá, o que identifiques cuáles son las características de esos productos que hay en el mercado para que tú puedas adecuarlo a ese tipo de paciente. Gracias, Nutriar, por ahí por sus regalitos, muchísimas gracias. Y es importante que lo identifiquemos y en base a eso pues vamos a poder iniciar esta alimentación. Generalmente en todo lo que es el prematuro vemos lo que es lactancia materna, todo el primer año de vida trabajamos leche materna o quizás en algunos casos un sucedáneo de leche materna de acuerdo a esas características del paciente que vamos gracias Sid Max y Carito, muchas gracias. Vamos a estar trabajando de acuerdo a esas características del paciente. Y en el caso, por ejemplo, ya cuando hablamos de un niño a partir del año, ya podemos iniciar desde una fórmula polimérica comercial como una dieta polimérica artesanal, cualquiera de una u otra. Y de ahí en adelante puedes iniciarlas. Ya quizás en un adolescente ya podríamos iniciarla con una ya más como casi fórmula como tipo adultos, y en un bebecito, bueno, pues de los pequeñitos como dietas poliméricas artesanales. Ahora las comerciales quizás por el costo tendríamos que estar, mientras estén en el hospital, pues prácticamente el hospital solventa ese gasto, pero ya estando fuera pues hay que considerar que pues con qué recursos tiene en casa para poder adecuar ese tipo de alimentación. Esos son dos buenos ejercicios para poder hacer un cálculo así rápido y hacer un ejemplo por ahí. Esos son tanto con una fórmula polimérica comercial como una polimérica artesanal, que son cosas muy diferentes, y que tú identifiques qué proporciones de macronutrientes tiene de acuerdo a las características del paciente y la cantidad de proteínas que tiene cada uno, porque también lo vamos a considerar cuando tú ya observas o ves ¿cómo se dice? Has hecho tu proceso de atención nutricia y ya valoraste tu intervención nutricional, qué cantidad de proteínas y porcentaje de macronutrientes, es importante que lo conozcas. Por ejemplo, hay diferentes, solamente que las tienes que adecuar, porque si en algunas tienen mucha cantidad de proteínas, y si tienes tu niño un niño pero con un peso muy bajo, quizás te va a quedar con una alta carga de proteínas. Lo que en algunos casos llegamos a hacer nosotros es como mezclarle un poquito a una comercial, agregarle quizás algunos alimentos para poder balancear ese porcentaje, pero va a depender mucho de las características del paciente. Y de ahí, por ejemplo, ya para niños más grandes, quizás podemos utilizar de los que, por ejemplo, tipo Pediasure, ese es para niños. Hay otra marca que se llama Boots, me parece que lo hace Nestlé. Y por ahí, no recuerdo más algunos otros. Hay otro de Fresenius, también Fresenius maneja algunas marcas para niños que tienen un buen sabor, también puede ser cualquiera de ellas. Pero va a depender mucho de esas características del paciente. Aquí lo importante que de pronto no abusemos tanto de ellos, porque de pronto dicen, en algunos casos me ha tocado ver de las mamás que es que mi niño no come, ¿le puedo dar eso? Pues primero hay que ver por qué no come. Si realmente porque de pronto hace berrinche, porque lo anda correteando todo el tiempo, cuáles son los hábitos que tiene este niño en casa, y la mamá de pronto pues abusa con ese tipo de alimentos, porque aquí el detalle va a ser que conforme tú lo acostumbres, pues el niño a los 5 años, de los 0 a los 5 años, se va a adaptar a lo que tú le enseñes. Pero también está a prueba de ensayo y error. Si dice, bueno, me hago este berrinche y me funciona, pues lo sigo haciendo. Pero si hago este mismo berrinche y ya no me funciona, lo dejo de hacer. En esa etapa de la vida es donde ellos aprenden, ahora sí que están abiertos a los límites que mamá y papá consideren necesarios, que yo no sé ni cuáles son los mejores, yo creo que cada quien lo va a decidir, yo ahí sí no me arriesgo, para decidir cuál es lo que quieren que aprendan sus hijos, pero es esa edad. Si en ese momento tú no le estableces esos límites, en otra edad ya no va a ser tan factible como en esa, porque tú les dices, este es el horario de desayuno, comida y cena, y se van a adaptar a esos horarios. Pero si tuteamos y les damos a cada vez que quieren, ahí sí ya no, porque él también se va a adaptar a eso, ¿no?
No sé si se han dado cuenta, yo a veces noto a las mamás, por aquí me las voy a... Pero es que a veces la forma en cómo nos comunicamos nos da mucha información. Dice la mamá, va a la consulta, doctora, tal, está bajo de peso, tal. Es que él quiere esto y esto y esto. Yo le hice esto, pero él quiere esto. Un niño de 3 años, él no decide qué comer. 3 años no decide. Todavía si fuera quizás un adolescente, pues el adolescente no quiso eso, se va y come otra cosa allá afuera. Pero un niño de 3 años no tiene la opción de decir, esto, pues yo quiero esto, pues tiene la opción de decidirlo. Y la mamá dice, pues si la mamá siente culpa o está en ese momento, pues, como que voluble a eso, a lo que el niño le está, es que mi niño, es que eso y lo otro, pues ya el niño ya ganó, porque dijo, no, pues ya de aquí la hice, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pero también si esta mamá confía en ella misma y sabe que lo que está haciendo es lo mejor, ese niño sabe que en ese horario hay que comer y eso es lo que hay que comer, no hay otro horario. Ay, son tan inteligentes los niños, de verdad. Los más inteligentes del planeta para mí. De los 0 a los 5 años son los más inteligentes y después se nos olvida porque sabemos cómo hacer las cosas y las hacemos. Esos niños saben cómo hacerlo y lo logran. Y después a nosotros se nos olvida. Sí, también lo hacíamos de niños, acuérdense. O yo también, ¿eh? Es que, bueno, ¿cómo vamos a clasificar este tipo de alimentación? Esas fórmulas enterales hay algunas que son completas e incompletas. Mira, estaría bien. Porque, híjole, hay muchas marcas en el mercado y poderlas analizar también es un buen ejercicio. Y que tú identifiques cuáles son las que tienen ciertas características para cierto tipo de pacientes. Las que son fórmulas completas quiere decir que tienen toda la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y lípidos dentro de su misma formulación. Hay algunas, por ejemplo, donde las proteínas son en algunos casos son ya hidrolizadas, se conocen como semielementales o extensamente hidrolizadas, cualquiera de una u otra. Los hidratos de carbono, hay algunas que van a estar adicionadas con polímeros de glucosa, con maltodextrinas. Hay incluso algunas que por ejemplo, las que hacen para diabéticos, pues van a modificar ese tipo de azúcar para hacerla más adecuada para ese tipo de pacientes. Quizás le agregan un poco de fibra. No todo el total de fibra, en algunos casos la podemos meter por ese tipo de fórmulas artesanales. Quizás por las comerciales hay forma de darlo. Sí, gracias Nutrial, gracias por acordarme. En cuanto a los hidratos de carbono, hay algunas que vienen sin lactosa y hay otras que vienen con lactosa. No, la mayoría vienen sin lactosa. Bueno, va a haber dependiendo de... No, si hay algunas que vienen con lactosa. También eso lo tienes que identificar, ¿sale? ¿Qué tipo de azúcar tiene la formulación? Porque de acuerdo a eso, si tienes que tu paciente ya lleva, no sé, más allá de 10 días en ayuno, es muy probable que no te vaya a tolerar la lactosa en la alimentación. Pero si este lapso de tiempo no es más allá de estos 10 días, pues quizás sí te lo tolere muy bien. O igual ya habíamos hablado del paciente con desnutrición severa, que tiene un aplanamiento de vellosidades y la primera enzima que se encuentra en el borde en cepillo es la lactasa, pues también esta enzima se va a barrer. Entonces también tienes que considerarlo. Y en los lípidos hay algunas que tienen triglicéridos de cadena media y hay otros que tienen triglicéridos de ambos o únicamente de cadena larga. Y también las que se consideran incompletas es justamente las que quitan o disminuyen la cantidad de esos lípidos. Esas se conocen como elementales incompletas. Ya más adelante ahorita vamos a ir viendo cuáles son algunas de ellas. Quizás por aquí te mencione algunas marcas para que tú los identifiques. Y esas son ese tipo de fórmulas. ¿En qué tipo de pacientes vamos a utilizar ese tipo de fórmulas elementales incompletas donde no queremos lípidos? Pues puede ser quizás no en todos los casos, en un paciente con pancreatitis, en un kilotórax, ahí sí de pronto no nos funcionan los lípidos, un kilotórax, una linfangiosis intestinal también, en una citis quilosa, ahí también. Búsquenle esas enfermedades son de tratamiento nutricional principalmente. O sea, ahí tú tienes que intervenir. Y está muy interesante el cuadro clínico de cada una de ellas, porque te va a llevar a cómo el cuerpo digiere tanto los lípidos y cuál es el mecanismo de transporte de ambos. Y tú vas a tener que identificar
por qué vías se transportan los triglicéridos de cadena larga y por qué vías se transportan los triglicéridos de cadena media, para que en algún momento, en base a esas consideraciones, tú vayas adaptando el tipo de alimentación que tienes. Y ese tipo de pacientes con esas enfermedades son 100% de tratamiento nutricional. Y realmente el nutriólogo que las lleve a cabo, o sea, el paciente se recupera muy bien y no se desnutre. De eso se trata, de que no se desnutra. Y tener que en algún momento considerar por qué vía de alimentación vas a tener que llegar a aportar esa cantidad de lípidos, porque esos lípidos, recuérdate que también son ácidos grasos esenciales que tenemos que estar aportando en la alimentación, y no como tal los vamos a retirar, hay que darlos para evitar esa deficiencia de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se encuentran en los triglicéridos de cadena larga, ¿sí? Entonces sí, de pronto no hay que quitarlos como tal, porque dices, no, pues sí, yo le doy de cadena media, pero en los de cadena media no están los ácidos grasos esenciales. Qué interesante, de verdad, a veces a mí me gusta toda esa parte. Dentro de lo que yo conozco, quizás hay todavía cosas que no he escarbado, pero como el conocer cada una de esas características de los alimentos, tú puedes hacer esa magia, esa combinación con la nutrición y adecuarla a esas características del paciente para que se vea un beneficio, pues, tanto en su salud y en su cuerpo, pues ahora sí, en su crecimiento, en este caso se va a ver reflejado, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son estos tipos de proteínas, hidratos y lípidos, ¿sale? Ahora, en cuanto a la densidad energética, por ahí chécale, cuando vayas al súper o busca en internet dietas comerciales, dietas poliméricas comerciales, ya te van a aparecer una marca infinita de este tipo de fórmulas. Ahora conócelas. ¿Cuáles son esas características? Ya vimos que cuando identifica principalmente proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿qué contiene cada uno? ¿Qué en sus ingredientes? ¿Cuáles son los hidratos de carbono principales? ¿Qué lípidos tiene? ¿Qué tipo de hidratos de carbono contiene? Proteínas, ¿qué tipo de proteína es? Ajá. Y ahora, en cuanto a la densidad energética, hay algunas que tienen hasta 2 kilocalorías por mililitro. Esto se refiere que, imagínate, ahí hay que tener mucho cuidado, se consideran como hipercalóricas, que por cada mililitro que yo le dé de esta fórmula, le voy a estar dando 2 kilocalorías, pero también hay que considerar que a mayor cantidad de solutos, quizás tengo menos cantidad de agua. Vas a tener que adecuar en qué tipo de pacientes los vamos a dar. Ahora, a mayor densidad energética también vamos a tener mayor cantidad de solutos y muy probablemente se llegue a tapar la sonda, ¿sí? Si son comerciales, no hay mucho riesgo de que se tape la sonda, porque obviamente son alimentos mucho más solubles y no tienden tanto a tapar las ondas. Pero si tú lo haces con una alimentación polimérica artesanal, ahí sí vas a tapar la sonda. Entonces, realmente para una polimérica artesanal, recuerda que la densidad energética que puedes utilizar es máximo 1.5 kilocalorías por mililitro. No le pongas más, porque si le pones más se va a hacer más espeso, y al hacerse más espeso vas a tapar la sonda, entonces no va a ser funcional tu alimentación, ¿sale? Ese es un tip muy importante, que de pronto se nos va máximo 1.5 kilocalorías por mililitro. Por debajo de eso, incluso 1 kilocaloría por mililitro te da una buena solubilidad, no se tapa, pero también considera qué tipo de alimentos vas a dar. Ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son ese tipo de alimentos, que son los que yo hago, ¿no? Cada quien lo hace de forma diferente. Dije, bueno, que cada quien haga, y pues mientras no se les tape, pues adelante. Luego también las mamás me enseñan, ¿eh? Por ejemplo, yo antes no ocupaba tanto tortillas de maíz, y me decía la mamá, es que tortilla de maíz, por ejemplo, en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, hemos indicado tortilla de maíz, y me dicen que pues no se tapa la sonda y que les ha funcionado. Y otra mamá también dice, es que ocupo tortillas para darle la alimentación y bien. Dije, pues adelante, entonces nada más déjeme ver, calcular esto con tortillas y vemos, ¿no? Y pues no se le tapa. Dije, bueno, ahí sí no tengo tanta, no lo hemos hecho en el hospital con tortillas, porque realmente no las tenemos tan disponibles así. Y generalmente las normocalóricas hablamos de 1 kilocaloría por mililitro. Tanta cantidad de kilocalorías, tantos mililitros le vamos a dar. Entonces también es importante que sepamos cuál es el requerimiento de líquidos que requiere el paciente. Ya lo vimos por ahí
incluso debe haber un videito por aquí o en el mismo proceso de atención nutricia, ahí ya viene cómo calcular los líquidos en el paciente. Ya por ahí igual hacemos un ejemplo más adelante. Se me acaba de ocurrir. Y las diluidas, que van de 0.5 a 0.75 kilocalorías por mililitro. En algunos casos hubo mucho esa tendencia de decir, bueno, para que mejorara la tolerancia enteral, dar una fórmula diluida, ¿no? O una alimentación diluida, que en 1000 kilocalorías, en 1000 mililitros tengamos 500 kilocalorías, pero en realidad no se ha visto una funcionalidad muy, pues ahora sí que mejore la tolerancia. Incluso esto a la par pues conlleva una mayor desnutrición en el paciente. Lo ideal sería que tú iniciaras a una kilocaloría por mililitro a pequeños volúmenes y conforme vayas aumentando mejor, o sea, que haya tolerancia, vayas aumentando el volumen. Por ahí ya vimos también un ejemplo, ¿dónde lo vimos en el de paciente con desnutrición. Ahí justamente veíamos cómo dar este incremento de volumen, ¿sale? Y vamos a hacerlo de forma paulatina para que vayamos valorando la tolerancia. ¿Cómo valora la tolerancia en una alimentación enteral? Toda la sintomatología que te va a dar el aparato digestivo va en relación a que no haya vómito, que no haya diarrea, que no haya estreñimiento y que no se distienda el paciente, que no se distienda más allá de 2 centímetros en el paciente prematuro y 3 centímetros generalmente en un lactante. Ya en niños más grandes, pues generalmente, pues a la palpación ya el mismo médico, es que chécale, de pronto cuando haya ese pase de visita, yo sí lo he percibido que se nota cuando, o incluso cuando uno está muy distendido, te tocas tantito y te duele. Ay, qué interesante. Pero cuando estás normal, o sea, no hay ninguna situación, te tocas tu estómago y está blandito y no hay dolor. Pero oh sorpresa, cuando se distiende y le das unas palmaditas, hoy causa dolor. Ahí, chécale. Te está dando información muy importante. Y de pronto yo he notado, observo yo mucho al bebé, ¿no? Gracias, Mir, gracias por ese regalo. Y yo observo mucho a los bebés y también he aprendido con los médicos. Este niño está muy distendido. Dije, ay, yo no noto, pero ahora como que ya de tanto estarlos viendo, sí hay algunos que su estomaguito se ve pues planito, pero en algún momento ya se infla y se ve como un abultamiento de la pancita. Digo, mira, y es una forma que dicen, a ver, vamos a medir, vamos a ver la placa y no sé qué. Digo, ay, mira qué interesante. Yo no me había percatado de esto. Hasta hace poco ya me doy cuenta y digo, mira, este está distendido. Y ya dice, no le vamos a aumentar tanto la vía enteral, vamos a irnos más lentos y conforme vaya mejorando, pues ya nos vamos acelerando en volúmenes. Está interesante toda esa parte y bonito, ¿sale? Entonces es importante que veamos la densidad energética, ¿vale? Ahora, en cuanto a la osmolaridad, decíamos, a una mayor cantidad de kilocalorías vamos a tener mayor cantidad de solutos y es muy probable que también sea más osmolar, ¿sí? Pero al ser osmolar también tendemos más a que haya probablemente una disminución del vaciamiento gástrico, probablemente haya náuseas, no lo sabemos, va a depender mucho de qué tan factible este paciente te va a tolerar esa alimentación. Al haber mayor cantidad de solutos también va a causar más diarrea. Es como por ejemplo, de pronto no sé si te ha pasado no sé, un jugo de mango y le pusiste, no sé, ¿qué te comiste con mango? Algo así que hace azúcar y todo eso. Tiene mucha cantidad de azúcar. O cuando andamos con diarrea y te tomas un jugo, pues es mucho soluto. Y lo que hace el soluto es, para poder equilibrar esa osmolaridad, jala más agua a la luz intestinal y provoca la diarrea. Justamente lo que hace. Y el provocar la diarrea, pues a la par va a provocarte una deshidratación en el paciente. Y ya habíamos hablado que este tipo de alimentación tiene que mejorar la condición del paciente, no empeorarla, ¿sale? Entonces valora cómo le vamos a estar vigilando que esta sea la más adecuada. Para esto, ya primero valoramos el proceso de atención nutricional, no hay forma de que vayamos a escapar de ahí. Incluso por ahí ya después de esto vemos un caso clínico donde veas cómo vamos a poder implementar ese tipo de alimentación ya en un caso práctico.
y qué consideraciones vas a tener en cuenta, porque sí es importante que conozcamos todos los temas, porque todos estos temas van a confluir en un mismo paciente para poder dar nuestra intervención, de qué forma vamos a poder intervenir a cada uno de ellos y llevarlos a esa recuperación nutricional y que pronto salgan del hospital, que es parte de la finalidad. Muy bien. Ahora, en cuanto a cómo las clasificamos en cuanto a esa osmolaridad, pues van entre 200 a 550. Los niños, por ejemplo, aquí viene más adelante, ay, no le pongo, no sé si lo puse por acá. Los niños en promedio no más allá toleran de 400 miliosmoles. Por eso es que las fórmulas que hay para adultos no se adaptan para niños. Pero si tú le das una de adultos a un niño que es una fórmula hipertónica, le vas a ocasionar diarrea, ¿vale? Entonces sí es importante que consideres la osmolaridad y más a qué concentración se están ocupando esas formulaciones. Algunas dietas poliméricas me parece están como al 25% y es ahí donde quizás en un adolescente que es pues ya está en un proceso más su aparato digestivo ya está más maduro, ajá. Ahí quizás sí podrías utilizar hasta cierto punto algunas fórmulas ya para adultos, pero niños pequeños no te van a tolerar tan fácilmente. Tienes que adecuarlas para esas edades. ¿Para qué sirve la osmolaridad? Para saber qué tolera. La osmolaridad es como esa carga de solutos que tiene una solución, pero si tú le cargas mucho le va a dar diarrea. Aquí se va a quedar grabado. Tienes el canal de YouTube también y también por ahí busca en mi perfil. Hay un link donde ya tenemos una clase exclusiva para el cálculo de alimentación enteral. Yo ahorita aquí te voy a dar unos ejemplos y ahí la ventaja que le puedes poner pausa y le sigues y todo esto aquí también para estarlo escuchando. Y es escucharlo para que te vayas familiarizando con él. En YouTube estoy como Luisa Nutrición Pediátrica con Luisa Callejas, así se llama. Ahí vas a poderlo seguir, ¿sí? Para eso nos sirve saber la osmolaridad. Algunas marcas comerciales sí viene reportada la osmolaridad en su mismo envase y hay unas otras que no. Sí, de pronto hay unas que no. ¿Y ahora cuánto tiene esto? Para darme una idea, ¿no? Pero pues de pronto las que ya conoces pues ya las ubicas. Entonces ya aquellas soluciones hipertónicas arriba de 550, por ejemplo en adultos hay algunas que tienen hasta 600 u 800 miliosmoles. Un adulto sí te tolera ese tipo de concentración, pero un niño no, ¿sale? Un niño me parece que son debajo de 400 miliosmoles, no sé aquí si no lo puse. Miren los moles, ¿qué debemos aprender? La osmolaridad, datos claves. La osmolaridad, que es menor de 400 para un niño. En adultos puedes darles hasta 600 o 800 y te lo va a tolerar. Por eso, y más, también algo muy importante, una fórmula que tiene moléculas más, su molécula es más simple, por ejemplo, en cuanto al azúcar, que es la glucosa, la glucosa que es sacarosa. No es lo mismo la sacarosa, que es más soluble, pero no es tan osmolar, a diferencia de la glucosa solita, que es más insoluble y sus consistencias más, incluso está más espesa, es más osmolar. Jala más cantidad de agua para poderse disolver. Eso es justamente, chécale, cuando tú vas al súper o ves, el de YouTube, ahí está en el perfil. Por ejemplo, en materias primas pide glucosa y la glucosa te la van a dar, la haces como muy espesa, así. Justamente la miel, ¿no? La miel que es fructosa es más espesa, pero un azúcar se disuelve más rápido que una miel. Eso significa que es más osmolar. Una molécula, mientras más simple es, pues es más osmolar. Otra, por ejemplo, los aminoácidos, las fórmulas que son a base de aminoácidos son más osmolares porque la molécula, como está en su forma más mínima, busca otra para poderse, pues ahora sí que ahora sí que para poderse juntar y poderse hacer soluble, no sé, pero realmente solita es más osmolar. Es mejor estar acompañado que estar solo. Eso me lo digo yo. Pero bueno, pues justamente las moléculas que están libres son los radicales libres. Y un radical libre, pues solamente puede lesionar toda la membrana celular, es más dañino. A diferencia que cuando ya se unen con otra molécula ya son más estables, ¿no? El oxígeno solito es un radical libre que si se une, por ejemplo, al agua, a un hidrógeno, pues ya se hace estable.
oh, qué interesante, ¿no? Por eso es lo importante pues, conocer ese tipo, ¿no? Y en cuanto a hidratos, proteínas, los lípidos generalmente son isosmolares, no causan tanto una alteración en la osmolaridad, pero sí los azúcares y las proteínas. Muy bien. Da algún curso, ahí en el perfil hay algunas clases que yo considero que son importantes que las conozcas, que sepas cómo, y va más en la parte práctica. De aquí pues obviamente hay mucha información de enteral, de parenteral, todo puedes leer, pero lo que me gusta de esas clases que yo dije, esto es para mí básico, que lo tengan que saber, quien le interese saberlo, pues es la parte de sucedáneos de la leche materna, concentración de fórmulas, la parte de nutrición enteral, este tema, así, pero ya en el cálculo de la alimentación enteral. ¿Qué más estamos? Nutrición parenteral, y ya me parece, son esos 3 que tengo. Con esos que tengas son la parte básica, básicamente. Debería de dar cursos. Ay, híjoles, es otra ciencia. Mira, aquí ya les estoy dando el curso. Sí, por ahí en algún momento di alguno en línea, pero híjole. Aquí disfruto, dejen más adelante, me relajo aquí con ustedes. Aquí me relajo, lo disfruto haciendo de verdad. Sí, porque me expreso, no se me olvida, lo comparto con ustedes. Vemos más adelante, ya yo les comunicaré, ¿sale? Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo que vamos a considerar en cuanto al tipo de proteínas? Mira, ahí las proteínas se encuentran unas que son poliméricas, donde la proteína está intacta. Vamos a ver aquí, que tengo que ponerte un ejemplo, a ver si lo alcanzas a ver. Vamos a ver que esta taza es una proteína completa. Todas estas proteínas están aquí, están hechas todas bolas, una proteína compleja. Una proteína compleja, mientras más una cuaternaria, pues obviamente su digestibilidad va a tardar más tiempo, va a ser más lenta, digamos, ¿no? Y igualmente esto va a hacer que también una proteína completa, digamos, también se asimila, pues tarda más tiempo y ese proceso hace que se asimile también, pues mejor, ¿no? También. ¿Cuál es el servicio de energía? Entonces me voy a revisar todos los videos. Sí, yo creo que sí. Y práctica, si vas a hacer servicio social en el gym, pues practica. Y ahí yo creo que también algo muy importante, que vayas dispuesta a aprender. Yo creo que no todos lo sabemos, pero tú pregunta. Yo al inicio no sabía muchas cosas y preguntaba, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y luego me regañaba por ahí mi adscrita, no me acuerdo, de Isela Núñez. Me decía, tranquila Luisa, ya lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Digo, está bien, lo voy a ir aprendiendo. Y es, ábrete a aprender, ábrete a conocer. Y yo creo que las puertas se te van a abrir y los conocimientos van a llegar a ti. Entonces tenemos una proteína completa. Estas proteínas están intactas, ¿sí? Realmente, pues quizás su proceso de digestión va a ser mucho más lento. Pues aquí la tenemos. Ahora, las oligoméricas, esta proteína que tengo en la taza, ahora ya van a ser, vamos a sacar aquí, van a ser tripéptidos y hacer una proteína hidrolizada. Tripéptidos o dipéptidos. Esto va a disminuir ya su peso molecular y también su carga alergénica. Por ejemplo, en niños ya con alergias alimentarias ya se dan este tipo de fórmulas porque ya no tenemos esta proteína que estaba acá, que es más alergénica. Su peso molecular es mucho más alto y al momento de atravesar la barrera intestinal, pues hace que si el cuerpo no la reconoce, la ataca y hace una respuesta inmunológica a esta proteína. Pero ya cuando las tienen dipéptidos y tripéptidos ya no las identifica con, incluso el peso molecular es menor y ya no las identifica como algo extraño, ¿sale? Y esas son las llamadas oligoméricas. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes? Si no hay ningún problema a nivel intestinal, pues tú das fenilcetonuria, ya ahí son aminoácidos, ya son aminoácidos libres, ahí no, porque ya una fenilcetonuria, el problema es la fenilalanina, que es un aminoácido, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos llegar a tener niños, no sé, con un trauma, una caída X, no sé, pues ahí no hay mucho riesgo a nivel intestinal, le damos una polimérica, una proteína intacta. Pero quizás si hay un problema de malabsorción intestinal, podemos iniciar con una oligomérica, donde estas proteínas ya van a estar en dipéptidos o tripéptidos. Pero la última, que son las monoméricas, ahí sí ya nada más vamos a tener
aminoácidos, así, aminoácidos libres, justamente para todas las que son las fórmulas para errores innatos del metabolismo ya son en base a aminoácidos. Y también hay algunas que consideramos como para aminoácidos que son, para pacientes con alguna patología que se consideran como enteral, elementales, perdón, elementales. Ajá. Ahí ya nada más hay aminoácidos así. Esta es la molécula más simple de esas proteínas, pero también es más osmolar. Al ser más simple también el sabor es más desagradable. Entonces, para un bebé quizás en algún momento, si por alguna razón lo requiere, es más fácil que te acepte estas elementales. Pero un adolescente o un preescolar o un escolar ya no te las va a aceptar tan fácilmente porque el sabor es desagradable. Entonces, quizás a lo menos que la pases por alguna sonda de alimentación, de acuerdo a esas, si lo necesita el paciente, tendrías que hacerlo así. Porque saben horrible. Saben pero realmente son necesarias para esos pacientes, de acuerdo a esas características. Y tienes que también considerarlas. Cuando hay oportunidad, pruébalas. Como los aminoácidos es diferente, ya que esos se usan. Yo creo que esos son diferentes, ya es como un suplemento aparte que lo tienes que considerar. Aquí tiene que ver la diferencia porque esta es parte de la alimentación. Tiene que ser su nutrición y los cetanalos, la verdad no tengo tanta información, pues en qué situaciones los he empleado, no, muy poco. Pero creo que aquí más es parte de esa alimentación las proteínas que yo voy a dar y de acuerdo a esas características. Para PKU, para PKU son las fórmulas tipo, ¿cómo se llama esta? Fenex, Enastamine y Fenex 1, Fenex 2, que son las más comunes que hay. No, y para fenilcetonuria son ese tipo de fórmulas. Y para fenilcetonuria tienes que hacer un conteo de aminoácidos y primero saber cuáles son los niveles de fenilalanina sérica y en base a eso estar adecuando qué cantidad de fenilalanina la vas a dar, porque no le vas a dar lo que como que no mucho, pero tampoco dejarlo en cero. Tienes que dar ese aminoácido porque es esencial. Ajá, así es, tenemos que dar. Eso de fenilcetonuria es otra cosa muy aparte, muy bonita, la verdad. A mí me gusta, son de las que yo conozco y he tratado. Todas las demás, la verdad que no los conozco tanto. O sea, y ahí hay unas compañeras del Instituto Nacional de Pediatría que para mí son las expertas en errores innatos del metabolismo. Ellas también ofrecen, me parece que hay un curso de 1 año donde te puedes ir a especializar a ese instituto y te haces experto en esa parte de errores innatos del metabolismo. Es 1 año. Y ahí ese es otro rollo. Dije, wow, me parece muy bonito. Quien lo hace, excelente. Yo la verdad no veo ese tipo de pacientes, yo se los refiero a ellos. ¿Qué es hidratos de carbono? Es que yo lo abrevié así, hidratos de carbono. Sí, muy buena pregunta. Ajá, sí. ¿Sale? Entonces así quedaron las proteínas. Tenemos la completa y cómo las vamos digiriendo. ¿Sale? Entonces, este sirvió para explicar que aquí estas cosas que luego tengo aquí funcionan. Ahora, en cuanto a los hidratos de carbono, hay unas presentaciones comerciales que sí vienen con fibra, hay algunas otras que no. La desventaja que tienen las poliméricas artesanales es que no podemos meter tanta cantidad de fibra. Si yo meto más cantidad de fibra a través de frutas y verduras, se espesa más la fórmula y se tapa la sonda. Ahí quizás en algunos pacientes, yo a veces lo que hago es meter volúmenes de agua para que cubran la alimentación entre las tomas, y si en dado caso no funciona, pues sí, también la parte de los ejercicios a nivel abdominal, ya sea que muevan las piernas, masajitos en el abdomen, o ya incluso en algún momento solicitar el apoyo del médico para la indicación de un laxante. Ya en circunstancias vamos en ese nivel, pero generalmente con la cantidad de agua y el movimiento que se haga en casa ayuda muchísimo, pero si no, pues también considere esta parte, ¿sale? Y en las comerciales hay algunas que sí tienen fibra, pero también no todas llegamos a cubrir la cantidad de fibra que requiere el paciente. Con o sin lactosa, hay algunas que sí vienen, hay otras que no tienen. Entonces tienes que identificar si tu paciente tiene una desnutrición severa y tú le metes lactosa, es muy probable que no te tolere y le va a dar diarrea.
Y me acuerdo yo al inicio que me dicen, ¿ya ves, Luisa? Ahí está tu paciente, le dio diarrea. Dije, sí, de verdad, hay veces se te va a barrer, pero ves, mientras sea lo menos posible y vas a ir aprendiendo, pues no checa todos estos datos. ¿Qué características tiene tu paciente para poder evaluar todas esas partes? Y pregunta, pregunta, pregunta. No, fíjate que no, eso sí, no. Yo a veces solicito le pongo cereal de tipo de bebé, cereal de arroz o de avena, o en algún momento ya utilizo, cubro la cantidad de líquidos, eso me ha ayudado. Generalmente me reportan que no tienen estreñimiento, y ya muy rara a la vez quizás algún laxante que pido apoyo por la parte médica, pero no realmente. Mientras yo agregue el porcentaje, algo de porcentaje de fibra en la alimentación, en cuanto a cereal, un porcentaje de ese cereal, y la parte de fruta y cubrir los líquidos me ha ayudado, y no, realmente problemas de estreñimiento con los pacientes no tengo tan seguido, ¿sí? Pero va a haber excepciones, porque también hay algunas patologías que va a implicar, por ejemplo, pero ya no va a ser tanto no está esa parte en tus manos. Recuerdo un paciente, por ejemplo, ¿cómo se llama esa enfermedad? De síndrome de Hirschsprung. Eso está interesante, de Hirschsprung. Es una patología donde parte de las inervaciones nerviosas, no todas tienen ese movimiento peristáltico, algunas otras no. Y justamente en esa parte que no hay esa adecuada inervación, llegan a hacer estreñimiento ese tipo de pacientes. Y ahí es donde, pues no tanto va a ser por la alimentación, sino es por la patología. Así es, carbohidratos o hidratos de carbono. Y en cuanto a los lípidos, hay algunas, hay algunas que vienen con o sin disacáridos o polisacáridos también. Hay unos que tienen azúcares, otros tienes polímeros de glucosa, etcétera, pues ya también tienes que adecuarla. Por ejemplo, ya para algunos pacientes que nosotros vemos la otra enfermedad sería glucogenosis, que también esa es otra patología de errores innatos del metabolismo. Sí, también es metabólica. Pues ahí, por ejemplo, totalmente tienes que verificar que ese tipo de alimentación no tenga nada de azúcar, porque ese azúcar se transforma en glucógeno y ese glucógeno se va y se acumula a nivel hepático, entra, pero ya no va a salir. Entonces también tienes que considerar qué tipo de azúcar vas a dar, o más bien controlar específicamente cuál es la cantidad de azúcares que vas a dar por tiempo de alimentación. Esa es otra enfermedad que también es de apoyo nutricional. Hay muchísimas, o sea, de donde realmente la intervención, y pocos realmente quien las llegan a tratar. Por ejemplo, de errores innatos del metabolismo, yo nada más conozco a las chicas de ahí, y hay otra del infantil que también es muy buena en enfermedades metabólicas. Digo, son mis respetos para ellas, saben muchísimo en esa parte, sí. Ok, y en cuanto a la parte de los lípidos, identificar cuáles son los que tienen triglicéridos de cadena larga. Los de triglicéridos de cadena larga van a estar los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Pero también los de cadena media te van a ser útiles porque realmente son fuente de energía de rápida absorción y metabolismo. O sea, realmente la vas a utilizar más rápidamente como fuente de energía. Pero si solamente das triglicéridos de cadena media, pues vas a dejar a un lado los ácidos grasos esenciales, que también son necesarias. Hay algunos que también vienen con omega 3 y hay otros que no. Y hay veces quizás por este tipo de especificaciones el costo de cada una de ellas va a verse influenciado por esta situación. Entonces, pero es importante que lo identifiques y que tú, de acuerdo a esas características que tiene esta alimentación, tú digas, esto es lo mejor para este paciente, esto es para el otro. Por ejemplo, y conoce, por ejemplo, cuando hay los congresos, cosas así, acércate a pedir información, mira, conócelo esto, y pruébalas. Si hay oportunidad de probarlas, pruébalas, para que tú también sepas qué es lo que vas a indicar a tu paciente, y que también que de momento te diga, pero es que esto sabe feo, no, yo poco ni lo probé, cosas así. No, pruébalo. Yo te sugiero que lo pruebes para que en base a eso tú te des cuenta cuáles sí te han funcionado y tienen un buen sabor y cuáles no. Ahí también. Hay algunas que tienen un sabor metálico y dices, esto no está tan bueno. Pero hay algunas que dices, esto está muy bueno, está muy delicioso, tiene un sabor muy agradable. Así es que ahí chequen y pruébenlas, no me crean, créanlo, o sea, compruébenlo por ustedes mismos y creen esa información para ustedes, ese conocimiento. Ahora,
Las fórmulas que utilizamos en pedia, generalmente en la parte enteral, tenemos todo lo que son las fórmulas infantiles. Y posteriormente ya tenemos las poliméricas, que ya les mencioné algunas marcas. Otra forma dice, nosotros los cuales nos hicieron pasar nuestra forma, pues por una sonda, así es. Ay, Dios, por nuestra forma se siente horrible. Nos hicieron pasar, órale, qué intenso. Sí, saben muy mal, así es, Ricardo. Pero no todas, porque por ejemplo en algún momento también nosotros manejamos una adecuación enteral que va por vía oral, y por vía oral tienes que identificar cómo hacerla con una palatabilidad deliciosa, y eso también tiene su ciencia. Y de verdad que yo ahorita por ejemplo no tengo tanta conexión con niños más grandes, solo con los bebecitos. Con los bebés realmente ahí si no les pides permiso va a la sonda y ahí va, no te dice nada. Pero un niño más grande sí tienes que buscar qué tipo de alimentos van a ser los más adecuados. Y hay algunas fórmulas que son comerciales que tienen muy buen sabor, realmente también conócelas para que. Yo de las que de momento se me vienen a la mente, algunas son las de Fresenius Kabi. Hay algunas que maneja con capuchino y frutas de no sé qué. Esas están muy buenas. Cuando tengan la oportunidad de ir a un congreso, pruébenlas. Ahí les van a poder identificar el sabor. Pero hay unas de las otras, de las tipo Ensure, Pediasure, Suplena, Lucerna, Pulmocare. Algunas de esas sí no las he probado tanto, pero en algunas tiene el sabor metálico. Ya parece, sí. Pues, pero ahora sí que tienes que conocerlo para que en base a eso y a las características que tiene tu paciente las tienes que adecuar. No hay forma de que, pues ahora sí que para que el paciente diga, eso es que no me gustó, y por qué no le gustó, bueno, y qué adecuaciones tenías que hacer. Yo recuerdo una paciente que una vez hasta le metimos helado a una paciente que tuvimos como gran quemada, un 90% de quemaduras en su cuerpo, que teníamos que cubrir las kilocalorías pues no las alcanzábamos por una dieta sólida. Pues imagínate comer casi 3.500 kilocalorías por sólido en un paciente que no hay mucho movimiento. Pues no, quizás en un paciente que hace ejercicio, que hace gimnasio, dices, pues órale, ahí se gasta las 3.500, pero no en una niña que se la pasaba pues todo el tiempo, pues sí, haciendo poco de rehabilitación, pero acostada. Entonces no era posible cubrirle las 3.500, y utilizábamos esos complementos comerciales, y nos ayudó muchísimo. Ahí llegamos a cubrir hasta 1.000 kilocalorías diarias, y dijimos, órale, esto está bueno. Y incluso en algún momento metíamos para el problema de nosotros, o sea, nuestro trabajo como nutriólogos es cubrir esas kilocalorías. ¿Cómo le vas a hacer? Ese va a ser tu problema, ese va a ser tu reto. ¿Cómo le tienes que hacer para que ese paciente coma toda esa cantidad de kilocalorías para que se recupere? Tienes que ir cambiando sabores, texturas, tal. Esa es parte de nuestro trabajo, ¿sale? En ese paciente le hicimos un licuado hasta con helado y no le gustó. Helado de fresa. Yo dije, a ver qué más hago, porque no tengo. Y también los alimentos que tienes disponibles en ese momento. Tienes que ver qué puedo hacer. Hice un licuado de helado con helado y no le gustó. Dije, bueno, pues ahora qué más. Y estuvimos buscando esas otras fórmulas comerciales y esas las aceptó muy bien. Y nos ayudaron muchísimo. Se tomaba las cajitas y boom, salió. Pero mientras estuvo con nosotros se recuperó, hubo mejoría, y pues ya después la trasladaron a otro hospital. Pero esa es nuestra finalidad, que no se desnutran con nosotros, ¿sale? Y es parte de ese trabajo que vamos a tener, y gracias a eso, pues a ese trabajo que tú haces, a esa intervención, es como te vas a dar a conocer. Después tenemos las poliméricas artesanales, que también vamos a ver cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Las fórmulas de soya, que también se llegan a utilizar y solamente tienen una indicación, que es en pacientes con galactosemia. No son para todos, no son así como que lo ideal para todo tipo de pacientes. Y de ahí vamos a las fórmulas especiales, que son las semielementales, las elementales. Las semielementales también se conocen como extensamente hidrolizadas, y las elementales como aminoacídicas, también a base de aminoácidos. Y de estas elementales, estas mismas, hay algunas que son incompletas, lo que yo te decía, que tienen menor cantidad de lípidos, como 0.1, 0.2 gramos en 100 mililitros, muy poca cantidad,
para ese tipo de patologías que ya te mencioné. Y hay otras que tienen fórmulas elementales, son completas, que tienen toda la cantidad de nutrimentos que requiere el paciente y son a base de aminoácidos. Y de ahí ya vienen las fórmulas específicas para enfermedades, de las cuales pues tenemos todas las que son para enfermedades metabólicas, como las que me acuerdo que es el Fenex, el otro Glicinex para alteraciones de no sé qué. ¿Cuál es otra que hay? No sé si no las tengo tanto en la mente. Para pacientes con errores innatos del metabolismo, justamente todas esas. Y esa es otra área diferente, diferente, es lo mismo de la nutrición, pero muy diferente, donde vas a tener que, ahí es bioquímica 100%, tienes que tomar en cuenta la bioquímica. Ahí sí, tal cual, te vas a dar cuenta de cómo esas rutas metabólicas se van a manifestar clínicamente en el paciente. La alteración bioquímica ya está en el paciente y es visible, pero la parte de saberla identificar de acuerdo a cuál es esa ruta metabólica que va, cuál es ese camino que va a hacer ese metabolito y que va a provocar al acumularse en ese órgano, cuál va a ser su cuadro clínico, su sintomatología y cuál va a ser al momento que se elimine a través de la orina. Es bien interesante esa parte. A ver si quién se anima de por aquí. Y finalmente tenemos las modulares, que cuáles son los módulos que podemos llegar a utilizar. En algunos casos ya incluso ya venden maltodextrinas ya a nivel comercial, tú las puedes comprar en Mercado Libre. Triglicéridos de cadena media también ya los puedes buscar en algunas páginas en internet. Acá hay una tienda muy famosa en México, no sé si en sus países, pero acá se llama Nutrio, también esa es una marca de productos de nutrición y ya también ahí puedes ver varias marcas que tienen de estas fórmulas. Y también pues ya mucho de esto lo puedes buscar por internet y ya te lo llevan directamente a la casa de los pacientes en algunos casos, ¿sale? Muy bien, esos son los módulos y yo creo que aquí nos quedamos, que casi nos quedan 3 minutos y ya se nos fue la hora. Esto se va a acabar porque esto ya me corta a la hora y también pues vale la pena ya irnos a descansar, ¿sale? Pues hasta aquí nos quedamos en esta parte de la clasificación. Todavía nos falta ver cuáles son las características de cada uno de ellos, ver algunos ejemplos de cómo calcularlos, cómo hacerlo con algunas fórmulas. Tengo mucho que aprender todavía. Lo voy a ir anotando porque luego se me olvida. Yo tengo de esas cositas como de hacer. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Un minuto de que tengan alguna duda o pregunta. Yo aquí los veo, ¿eh? Además, déjenme anotar lo que se me acaba de ver, lo que necesitamos ver. Comercial. Me falta lo de líquidos. Nutrición entera. Esos son los que me faltan. Sí, va a quedar grabado, Juan. Aquí va a quedar grabado. Veo si ahorita, si me da tiempo, ahorita lo subo, si no se tarda tanto, porque a veces se tarda en estarlo haciendo. Como que lo descarga, lo baja y después ya lo podemos subir. Muchas gracias, chicos, por sus regalos. Mira, ahora sí les caí bien. No es cierto. Yo sé que les caigo bien. Gracias, Noelia, gracias de Daniel por esos regalos que me encantan. Gracias, gracias. Y pues obviamente hacen que uno pues se motive para seguir haciendo esto que aparte de que me motiva, me gusta mucho. Yo vi un video y siempre al fin la encontré. Mira, muy bien. Un video para enterar y siempre la subo al fin. No, busca con Luisa Callejas y vas a encontrar. Yo creo que algo te ha de aparecer. Ajá. Bueno, estamos casi a 2 minutos. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus regalos, a Daniel, a Noelia, a Sid Max, algo así, a Miramir, a Nutriar, a Emilis. Gracias por todo eso, de verdad se los agradezco infinitamente. Y a todos los que están aquí también, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y por permitirme compartir parte de esto que traigo aquí, que quiero compartirles. Y pues que también a ustedes les funcione, ¿no? Y que lo puedan implementar en cada uno de sus pacientes. Cuando hace los live, de lunes a miércoles a las 8 de la noche, y aquí nos vemos. Ya nada más nos queda mañana. De
todos modos se van a quedar guardados, ya sea que los veas aquí o en el canal de YouTube. ¿Sale? Muchísimas gracias, duerman rico, descansen y pues disfruten su vida. ¿Sale? Gracias, bye bye. Sí, gracias, Diana, bye bye. Vamos a ver aquí cómo quitamos esto. Pausar. Ah, no, finalizar. Bye bye.
aprovecha el lugar, porque si no, te eliminamos y vas a esperar a la siguiente vuelta a ver si todavía hay lugares disponibles. Así que primero nos vamos a ir con las personas que ya fueron a nuestros retiros los últimos 3 y después vamos a ver los que sobren, si es que sobran, pues otros lugares. Así que, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un espacio donde solo va a haber 100 lugares. Si te habla Dani, les va a hablar a cada uno de la autosanación es el mayor legado en cuestión de salud mental en esta humanidad, por lo menos en nuestros tiempos modernos. Y lo comprobamos con base a la ciencia. Así que ahora no hay para dónde moverse, psicólogos y médicos. Ustedes que decían que ay, es puro vende humo, ay, no existe. Bueno, pues muchísimas gracias por presionar tanto que nos hicieron llegar a comprobarlo de forma científica. Así es. Y fueron los resultados maravillosos. Los resultados fueron que la medicina no va a poder creerlo. Y ahorita vamos a hablar con el doctor Jonathan Calderón, que es el encargado de la investigación y de la tesis que estamos haciendo, que vamos a publicar a nivel mundial y vamos a ir por varios premios a nivel mundial. Entonces, esto es algo maravilloso, marca un antes y un después, no para Ricardo Ponce, no para la autosanación, para la salud mental de la humanidad. Y sobre todo tú que te mereces también esto, tú que has estado fiel aquí, tú que has sido leal a toda la autosanación y a mi persona, también para ti es este gran regalo. No para las personas que pues dudaron, no para las personas que traicionaron, no para las personas que tiraron mierda. Para ellos yo me voy a encargar yo personalmente de que nunca puedan tocar la autosanación. Y va a ser algo muy, muy curioso y muy chistoso y muy sarcástico, porque imagínate que aquella persona que le tiras mierda sea la persona que tiene un diamante que te podría sanar de cualquier enfermedad. Es muy curioso, ¿no? Y que lo haya comprobado también es más curioso. Entonces imagínate qué poder más grande que la salud mental, física del ser humano. No hay poder más grande. Y aquí tenemos ese poder en nuestra mano. Entonces, me puedo dar el lujo de decidir a quién se la doy y a quién no. Así de fácil. Ese va a ser el mayor gozo que voy a tener en esta vida. Así que vámonos para allá y vamos a hablar con el doctor Jonathan Calderón y vamos a hablar de todo esto que pasó este fin de semana. Me dicen si me escuchan bien, si me oyen bien, por favor. Me dicen. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestro tema de alimentación enteral. Así que me pasé 2 minutitos y pues hay que iniciarlo de inmediato. Esté quien esté, de todos modos, aunque tú no estés, ya puedes verlo más adelante. A ver, Jonathan, manda mi invitación. Y pues ya va a quedar grabado, ya sea que lo veamos aquí o en el canal de YouTube, cualquiera de las dos, ahí va a estar. Parece que si los otros dos se subieron. A ver, déjame lo checo, pero sí tengo yo entendido que sí lo subí. ¿Tu solicitud? Sí, se subieron. Justamente ahí están los dos, ¿sale? Entonces ahí los pueden ver. Pues vamos a darle continuidad, porque si no, pues esto, el tiempo apremia. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Y ahora vamos a pasar hacia el punto de ir conociendo todas aquellas indicaciones de la nutrición parenteral. Otra de ellas es cuando justamente tenemos un paciente con una desnutrición grave, que va a meditar ya sea incrementar la densidad energética, aumentar digamos, iniciar quizás algún suplemento, un complemento más bien de alimentación, o quizás en algún momento la colocación de una sonda de alimentación para poder alimentarse. Como tal, por ejemplo, los pacientes con algún trastorno en la alimentación, tipo anorexia, donde pues justamente esta inadecuada percepción de su cuerpo les lleva a dejar de comer, ¿no? Yo creo que ese es otro ámbito de la nutrición, me parece muy bonito. La verdad, yo no tengo experiencia en ese tipo de pacientes, yo no los veo porque son muy psicológicos. Conmigo me basto para tratarme la psicología, que me cuesta a veces ver todavía la otra parte. También, por ejemplo, en algún paciente con alguna hepatopatía crónica, una
presencia de vías biliares, por ejemplo. Pueda conocer. Recuerdo de una pacientita que alguna vez tuvimos de 1 año de edad, tenía una hepatoesplenomegalia, la cual le afectaba justamente la capacidad gástrica. Y igualmente eran niñas que a esa niña no podía comer mucho volumen en cuanto a tiempos de alimentación. Entonces lo que hacíamos es meterle entre las comidas 2 tomas de licuado para poder cubrir su requerimiento energético. ¿Sí? Ya se fue como, pues se mantuvo, obviamente ya está, va a depender mucho del grado de la afectación hepática, pues en algunos casos ya es, pues ahora sí que se puede curar y en algunos otros casos pues ya va a depender ahí de uno u otro. Y también del paciente con enfermedad renal, creo que también es alguna situación donde tú puedes adecuar este tipo de alimentación a esas características del paciente. Y en algunos casos, por ejemplo, llegamos a hacer alguna dieta licuadita con fórmulas de tipo 1, etapa 1, que si te das cuenta dentro de sus propiedades nutrimentales que tiene una menor carga de proteínas, a diferencia de una leche entera. La leche entera en 100 mililitros tiene, a ver si en 9 tiene 200, en 9 gramos en 240, en 100 cuánto tiene, 3.7. La leche entera en 100 mililitros tiene 3.7 gramos, a diferencia de las fórmulas etapa 1 tienen 1.2. Más sin embargo también tiene un buen aporte de lípidos que te pueden funcionar para ese tipo de pacientes. Entonces lo que tú puedes hacer es adecuar ese tipo de alimentación a esas circunstancias. Quizás por ahí más adelante es un buen ejercicio de una alimentación enteral que les puedo compartir del cambio. Y ese me parece muy interesante que lo hagamos con alguna fórmula. Porque es como nosotros en la etapa pediátrica ajustamos de acuerdo a las fórmulas lácteas, son no solamente aplicables en el ahora sí que quizás en niños en el primer año de vida, nosotros las ajustamos en etapas posteriores de la vida. Por ejemplo, a partir de 1 año tú las puedes seguir utilizando en adelante de acuerdo a las características del paciente. Hay en el mercado ya algunas gamas de alimentaciones extensamente hidrolizadas o semielementales que te pueden ajustar este tipo de alimentación, pero hay ocasiones que no las tenemos tan disponibles y pues en base a este tipo de fórmulas tú ya adecuas la alimentación para un niño de 1 año de edad o 5 años, dependiendo de las características que tiene, como mecanismo en algún momento para iniciar la tolerancia enteral y conforme vaya evolucionando, pues ir modificando ese tipo de alimentación a una alimentación lo más normal. Eso es lo que podemos hacer. Y realmente yo creo que esa ventaja tiene el de conocer esas características de la alimentación para que nosotros podamos adecuar cada uno de esos nutrimentos que tienen ese tipo de fórmulas a las digamos a las condiciones clínicas del paciente. Eso es lo importante. Y por lo tanto hay que conocerlos, qué es lo que tienes disponible en el mercado para que puedas adecuar y mejorar esa condición nutricional en el paciente. Estas son algunas otras de las enfermedades en las cuales vas a considerar este tipo de alimentación. Ahora, ¿en quién no lo vamos a dar? ¿En quién justamente no podemos iniciar este tipo de alimentación? Pues en aquellos pacientes que por su condición clínica no tengan disponible el aparato digestivo, como cuáles. Una isquemia gastrointestinal, pues ese es un tejido muerto en el cual este intestino no está funcional y no es posible pasar la alimentación por esta vía porque justamente no va a poder hacer su función adecuada. También casos de enterocolitis necrótica